listo.
Muy buenos días a todos los presentes y a todos los que van ingresando a nuestras redes sociales. Soy Cristian Chumbes Fabián y hoy vamos a hablar sobre la participación de las utilidades de los trabajadores y en este caso vamos a desarrollar este tema, justamente que es un derecho que tienen los trabajadores como un beneficio adicional a los beneficios laborales que cuentan los trabajadores de la actividad privada. Entonces, para ello voy a presentar justamente en la PPT, que es la que vamos a desarrollar, y donde vamos a ahí establecer los principales derechos y obligaciones, que en este caso tendrían tanto los derechos de los trabajadores y las empresas, ¿no? En cuanto a este beneficio social. Muy bien. La participación en las utilidades. Para ello vamos a señalar la base legal, que sería la normativa que sustentaría este beneficio laboral. Partimos de la Constitución Política del Perú de 1993, que es la actual, la vigente, en la cual en su artículo 29 establece el derecho a este beneficio. Tenemos también ya la normativa en particular, que sería la que regularía, ¿no?, disposiciones sobre la participación de las utilidades, en este caso, de los trabajadores, ¿no?, que tienen este beneficio en la cual van a acceder. Tenemos primero el decreto legislativo 677, que regula la participación en la utilidad, gestión y propiedad de los trabajadores en las empresas que desarrollan actividades de tercera categoría y que están sujetos al régimen de la actividad privada. Cabe señalar que en esta normativa se establece la regla, ¿no?, en el cual los trabajadores, ¿no?, tendrán derecho a la participación en la utilidad siempre y cuando la empresa supere los 20 trabajadores, ¿no? Y disposiciones también en las cuales pues qué tipo de empresas estarían obligadas. También tenemos el decreto legislativo 892, en este caso que regula el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas que desarrollan actividades generadoras de renta de tercera categoría, y es justamente la que en esta norma vamos a desarrollar esta obligación que tienen las empresas a pagar esas utilidades a los trabajadores. Y por último, el reglamento de esta norma, que es el Decreto Supremo 009-98-TR, que establece la aplicación del derecho de los trabajadores de la actividad privada a participar en las utilidades que generan las empresas donde prestan sus servicios. Entonces, partimos de la Constitución Política del Perú, que nos dice en su artículo 29 que los trabajadores pues participarán en las utilidades de las empresas, ¿no?, y en el cual el Estado reconoce el derecho de estos trabajadores a participar en estas utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación, ¿no? Entonces, aquí ya habíamos señalado que hay normativa en particular, que es el Decreto Legislativo 677, donde también los trabajadores participan como accionistas, también como parte de la propiedad de la empresa y también en las utilidades, que es lo que vamos a desarrollar ahora, ¿no? Entonces, esto está también plasmado como derecho en la Constitución Política del Perú. Ahora bien, enfocándonos en la participación en las utilidades. ¿Qué entendemos entonces por participación en las utilidades? Es el derecho entonces de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada a participar en las utilidades de las empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría. Entonces estamos hablando de empresas que pertenecen al régimen privado que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría. ¿Con qué objetivo entonces se va a distribuir estas utilidades, ¿no?, para los trabajadores? Lo que busca es identificar a los trabajadores con la empresa, ¿no?, debido a que van a participar en ese porcentaje que le correspondería, ¿no?, en esas ganancias que genere la empresa. Entonces, que también ayuda, aumenta la productividad con el esfuerzo conjunto de trabajadores y empresarios, ¿no? Entonces, es muy importante también involucrar a los trabajadores justamente en esta participación. ¿Quiénes están obligados al reparto? Ya habíamos señalado, ¿no?, en ese enunciado, en el PPT anterior, ¿no?, que estarían obligadas las empresas del régimen privado que desarrollan actividades que generan renta de tercera categoría y que cuenten con más de 20 trabajadores. Entonces, podemos entender de que son rentas de tercera categoría, por ejemplo, las derivadas del comercio, la industria o minería,
de la explotación agropecuaria, forestal, pesquera o de otros recursos naturales, también de la prestación de servicios comerciales, industriales o de índole similar, como transportes, comunicaciones, sanatorios, hoteles, depósitos, garajes, reparaciones, construcciones, bancos, financieras, etcétera, ¿no? Así como lo estamos señalando aquí en el PPT. Las derivadas de la actividad de agentes mediadores de comercio, rematadores y martilleros y de cualquier otra actividad similar. También la que obtengan los notarios, también es considerado que generan utilidades, las rentas obtenidas por el ejercicio en asociación o en sociedad civil de cualquier profesión, arte, ciencia o oficio y cualquier otra renta no incluida en las demás categorías. ¿Quiénes entonces estarían obligadas al reparto? Habíamos señalado que las empresas, ¿no?, generadoras de renta de tercera categoría del ámbito privado, pues están obligadas a pagar utilidades, pero esto se va a determinar en, en función al número de trabajadores que cuente esta empresa. Entonces, tiene que superar más de los 20 trabajadores, ¿no?, que es un promedio que se determinará en el año. Entonces, para ello se sumará el número de trabajadores que hubieran laborado para la empresa en cada mes del ejercicio correspondiente y el resultado total se dividirá entre dos. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ¿no?, dos casos donde una empresa estaría obligada y otra en que no. Tenemos que aquí tenemos todos los meses del año, ¿no? Y en el total, en la empresa que estaría obligada, por ejemplo, ¿no?, la sumatoria es de 251, que sacamos un promedio, ¿no?, y superaría el número de 20 trabajadores. Hay que tener en cuenta que la norma nos dice si el número resultante incluyera una fracción, se aplicará el redondeo a la unidad superior siempre y cuando dicha fracción sea igual o mayor a 0.5. Entonces, como vemos que aquí vamos a aplicar el redondeo, es que nos sale a mayor a 20 trabajadores, que sería 21. En el otro caso, pues, no aplicaría porque no superaría esos 20 trabajadores. Criterios para determinar el número de trabajadores. Si tenemos un caso en el cual en el mes varía el número de trabajadores contratados por la empresa, se tomará en consideración el número mayor, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que esos números de trabajadores en cada mes nos servirá para determinar ese promedio anual. Entonces, tenemos el ejemplo de una empresa que durante los meses de enero a octubre tuvo 20 trabajadores, pero en el mes de noviembre, la primera quincena, tuvo 20 trabajadores, finalizando el mes con 19 porque renunció uno. Finalmente, en el mes de diciembre tuvo 19. ¿Qué número de trabajadores consideraba en el mes de noviembre para determinar si excede o no los 20 trabajadores? Pues en ese caso vamos a tomar el número mayor, ¿no? Como empezó con 20 trabajadores, entonces el número mayor es de 20 y se tomará ese número de referencia para efectos de contabilizar en el número de trabajadores. Ahora, ¿quiénes estarían excluidos? Porque habíamos señalado a qué empresas consideraríamos para efectos de la obligación, ¿no? Las generadoras de renta de tercera categoría. Pero en este caso también la norma nos dice quiénes estarían excluidos. Y aquí tenemos situaciones en las cuales determinadas, podríamos decir, entidades, personas jurídicas, estarían excluidos de esta obligación. Las cooperativas, por ejemplo, las empresas autogestionarias, las sociedades civiles y las empresas que no exceden de los 20 trabajadores. También tenemos casos donde no correspondería este derecho o este beneficio. Por ejemplo, tenemos a los locadores de servicio, que en este caso la norma nos dice que corresponderá a trabajadores, ¿no?, que en este caso se entendería que serían trabajadores dependientes, ¿no?, sujetos a la planilla de la empresa. En el caso de locadores de servicios son prestadores de servicios, ¿no?, que tienen autonomía en esa prestación de esos servicios y los cuales pues no tienen vínculo laboral con la empresa. Por tanto, no le correspondería este beneficio laboral como tal. Los jóvenes en formación bajo cualquier modalidad de convenio. No, en este caso, el personal bajo la modalidad de formativas laborales no son considerados trabajadores, ¿ya? En este caso, por eso es que tienen una normativa en particular que regulan sus propios beneficios. Al no ser trabajadores, no les correspondería acceder al beneficio del reparto de las utilidades. Y por tanto, los trabajadores también de la microempresa, que en este caso, si bien es cierto, son trabajadores dependientes, pero la norma en particular pues señala que estaría obligada la empresa, la microempresa como tal, debidamente registrada en el REMIPE, ¿no? No estaría obligada
a pagar estas utilidades. El porcentaje de distribución nos dice la norma que será en función a la actividad económica de la empresa. Tenemos que los trabajadores participarán en las utilidades de la empresa mediante la distribución por parte de esta de un porcentaje de la renta anual ante impuestos. Entonces tenemos que la norma nos señala actividades económicas en las cuales se va a distribuir un porcentaje para efecto de las utilidades. Tenemos, por ejemplo, la actividad de las empresas pesqueras, que se va a repartir en base a un 10%, empresas agrarias, que en cuanto a la nueva ley del régimen laboral agrario, se ha establecido una escala, ¿no? Que por años va a ir aumentando. Tenemos que entre en el año de 2021 al 2023, o sea, este año, el porcentaje va a ser al 5%. Entre el año de 2024 al 2026 va a ser el 7.5% y a partir del año 2027 será del 10%. En el caso de empresas de telecomunicaciones será también el 10%, empresas industriales el 10%, empresas mineras el 8%, empresas de comercio al por mayor y al por menor y restaurantes el 8% y empresas que realizan otras actividades en general serían el 5%. Cabe señalar que cada empresa en particular podrá aumentar también el porcentaje. No hay, en este caso ya quedaría también la facultad del empleador de poder hacerlo, no hay ningún problema. Mientras sea más beneficioso al trabajador, no hay ningún inconveniente. Para determinar la actividad que realizan las empresas obligadas a distribuir esas utilidades, se tomará en cuenta la clasificación internacional industrial uniforme para efectos de ello, ¿no? Esta clasificación establecida por las Naciones Unidas en la revisión 3, salvo que la ley expresa, haga una ley expresa en contrario. En el caso que la empresa desarrolle más de una actividad, hay que tener en cuenta que se va a considerar la actividad principal, entendiéndose por esta a la que generó mayores ingresos brutos en el respectivo ejercicio. El procedimiento para distribuir estas utilidades para los trabajadores, ¿ya? Va a distribuirse en función a dos porcentajes, 50% en función de los días laborados por cada trabajador y 50% en proporción de las remuneraciones percibidas por cada trabajador, ¿ya? Entonces, estos dos criterios importantes es lo que vamos ahora a desarrollar para determinar el cálculo de esas utilidades. Entonces, primero tenemos la distribución en función de los días laborados. Se dividirá entonces el 50% entre la suma total de los días laborados por todos los trabajadores y el resultado que se obtenga se multiplicará por el número de días laborados por cada trabajador. Tenemos aquí la fórmula, ¿no? Y hay que identificar entonces aquí qué serían los días laborados para determinar este porcentaje. Y para ello entonces la norma nos dice que se considerará como días computables aquellos en los cuales el trabajador cumpla efectivamente la jornada ordinaria de la empresa. Ya tenemos al trabajo efectivo, que sería básicamente el primero, en el cual vamos a considerar como día computable. También tenemos, por excepción, los días de descanso prenatal y postnatal de la trabajadora, la licencia por maternidad, básicamente, las ausencias que deben ser consideradas como asistencia para todo efecto por mandato legal expreso, ¿no? O sea, hay una norma en particular que nos dice que estos días, en los cuales pues de repente el trabajador no labora, pero se consideran como días de trabajo efectivo. Entonces, para ello también nos servirá para determinar esa función de los días laborados. Y por último, los trabajadores con jornada inferior a la máxima establecida participarán en las utilidades en la forma proporcional a la jornada trabajada. Por ejemplo, a trabajadores que laboran en modalidad part-time también. Igual tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa. Entonces, para redondear, la idea en cuanto a los días computables que se van a entender, pero ya por disposiciones de alguna normativa en particular que diga que se consideran como trabajo efectivo, tenemos aquí casos en los cuales la normativa en particular nos ha señalado ello. Tenemos, por ejemplo, el descanso médico derivado por un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, pero no enfermedad común. Entonces, aquí está establecido en el artículo 5 del decreto legislativo 892 que se va a considerar como días computables, días laborados, los días de descanso médico derivados por un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. En el caso de enfermedad común, la norma no ha establecido al respecto que se va a considerar como días de trabajo efectivo. También tenemos la licencia sindical, en el cual en su artículo 32 de la norma del decreto supremo 010-2003-TR, que es la ley de relaciones colectivas, nos señala que también se va a considerar como día de trabajo efectivo.
También las licencias de los miembros del Comité de Seguridad en el Trabajo y los supervisores, que está establecido en el artículo 73 del reglamento de la Ley de Seguridad en el Trabajo. Los días no laborados por cierre del centro de trabajo ante la Comisión de Infracciones Tributarias, ¿no?, que serían imputables al empleador, en este caso está establecido en el artículo 183 del Código Tributario, los días no laborados derivados por un despido nulo, ¿no? En este caso está establecido en el artículo 54 del Decreto Supremo 001-96-TR, que es el reglamento de la Ley al Fomento al Empleo. La ley, en este caso, la ley 27.403 nos establece sobre el permiso por horas de lactancia materna, que se considera como también días de trabajo efectivo. Perdón, las horas, en este caso, que tiene ese permiso, se consideran como horas por trabajo efectivo, por eso también se contabiliza para las utilidades. Los días no laborados por suspensión de las labores de la empresa, en este caso sea derivado por un caso fortuito o fuerza mayor, y que no hayan sido comprobados por la autoridad administrativa de trabajo. También se van a incluir ahí las remuneraciones devengadas en el caso de una suspensión perfecta no autorizada por la autoridad administrativa de trabajo. Esto está establecido en el artículo 23 del Decreto Supremo 001-96-TR. Hay que tener en cuenta también de que tratándose de trabajadores que laboren a tiempo parcial, como lo había señalado anteriormente, se sumará el número de horas laboradas de acuerdo a su jornada, ¿ya? Entonces, hasta completar la jornada ordinaria de la empresa, para efecto de distribuir esas utilidades. En el caso del personal no sujeto al cumplimiento de un horario o un control de ingreso y salida, no será de aplicación lo establecido en el artículo anterior, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de personal no fiscalizado, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, si tenemos un personal de confianza que no está sujeto a fiscalización, no se va a aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior, ¿no? Debiéndose considerarse como días efectivos de trabajo todos los laborables en la empresa, salvo prueba en contra. Ahora bien, en cuanto a la distribución en proporción a las remuneraciones, la norma también nos dice que se dividirá el 50% restante entre la suma total de las remuneraciones de todos los trabajadores que correspondan al ejercicio, y el resultado obtenido se va a multiplicar por el total de las remuneraciones que correspondan a cada trabajador en el ejercicio. Igual tenemos también la fórmula y vamos a determinar qué remuneraciones ingresan para efecto del cálculo. Para ello vamos a entender que la norma nos dice que se va a considerar remuneración aquel íntegro de lo cual el trabajador recibe por su servicio. O sea, aquella contraprestación que recibe, ¿no? Es ingreso que recibe justamente a cambio de los servicios que presta el trabajador a su empleador. Sea este en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean de libre disposición, ¿no? Ese ingreso. Entonces, la suma de dinero que se entregan al trabajador también directamente en calidad de alimentación principal, como desayuno, almuerzo, refrigerio, que lo sustituya o cena, tienen también naturaleza remunerativa. Por tanto, entonces, estos ingresos derivados con la contraprestación de los servicios que realiza el trabajador a su empleador, pues entonces será considerado remuneración y para efectos del cálculo de las utilidades. ¿Qué ingresos no estarían, en este caso, determinados como remuneración y no estarían, se considerarían para efectos del cálculo de las utilidades? Tenemos aquí los ingresos de carácter no remunerativo. Y aquí lo podríamos encontrar en detalle en el artículo 19 y 20 de la ley de CTS. Tenemos aquí, por ejemplo, estos ingresos no remunerativos como las gratificaciones extraordinarias u otros pagos que sean entregados por el empleador ocasionalmente y a título de liberalidad. También el costo o valor de las condiciones de trabajo, el valor de transporte supeditado a la asistencia al centro de trabajo, la asignación o bonificación por educación, la entrega de bienes de la propia producción de la empresa, cualquier forma de participación en las utilidades de la empresa, la canasta de Navidad o similares, la alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la calidad de condición de trabajo y las prestaciones alimentarias de suministro indirecto. Y por último, las asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, sea esto también por matrimonio, nacimiento de hijos, fallecimiento y aquellos de semejante naturaleza. Entonces, estos conceptos que perciba el trabajador, pues al no ser calificados como remunerativos,
no ingresarían a la base de cálculo de las utilidades. La norma también nos ha establecido un límite en esa participación. Entonces, el monto máximo que puede percibir un trabajador como utilidades es el equivalente a 18 remuneraciones mensuales que se encuentren vigentes al cierre del ejercicio. Por tanto, el monto que se determine que corresponda como utilidades al trabajador no puede superar esas 18 remuneraciones mensuales, ¿no? Entonces, el máximo que se puede percibir sería ese. En cuanto al plazo para el pago, ya, la norma nos ha establecido que la participación que corresponde a los trabajadores será distribuida dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento del plazo señalado para las disposiciones legales para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Tenemos que hay un impuesto que se va a declarar ahora, justamente en el mes de marzo y abril, ¿no? Y aquí quien establece el cronograma, ¿no?, de declaración de este impuesto es la SUNAT. Entonces, la SUNAT aprueba este plazo para la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿no?, este cuadro que nos señala del año 2023 las fechas de declaración. Tenemos que por el último dígito del RUC vamos a poder identificar, en este caso, la fecha que correspondería en cuanto a la fecha de vencimiento de declaración del impuesto a la renta. Entonces, aquí tenemos un ejemplo para poder entender un poco más cuándo la empresa estaría obligada. Y tenemos entonces que este ejemplo nos dice que el plazo para distribuir utilidades de aquellas empresas obligadas a reparto, cuyo último dígito del RUC sea, por ejemplo, el primero, que es el 0, iniciará entonces esta obligación el 25 de marzo de 2023, porque la fecha de vencimiento culminaría el 24 de marzo de 2023. Entonces, contando al día siguiente, se iniciaría el 25 de marzo de 2023 y terminaría el 23 de abril de 2023, porque son 30 días naturales siguientes. En cuanto a la obligación que también tiene la empresa, aparte de hacer el pago de las utilidades, esta empresa tiene que entregar una hoja de liquidación. Y esta hoja de liquidación la tiene que entregar al momento del pago de la participación en las utilidades. Esto es una obligación porque también su incumplimiento conlleva una infracción. Entonces es importante que las empresas entreguen a sus trabajadores y ex trabajadores con derecho a este beneficio una hoja de liquidación que precise la forma en que se ha sido calculado este beneficio social. Pues por eso es muy importante que se entregue esta hoja de liquidación, porque aquí el trabajador va a poder verificar cómo se ha calculado sus utilidades. Y si en caso quiera hacer un reclamo, pues entonces ya podrá hacerlo, por ejemplo, ante la autoridad inspectiva, si considera que no se ha pagado íntegramente este beneficio. Entonces tenemos aquí que los principales datos o la información que debe contener esta hoja de liquidación van a ser las que vamos a señalar. Tenemos que, por ejemplo, se va a tener que señalar el nombre o razón social del empleador, el nombre completo del trabajador, la renta anual de la empresa ante impuestos, el número de los días laborados por el trabajador, el número, en este caso, la remuneración del trabajador considerada para el cálculo, el número total de los días laborados por todos los trabajadores de la empresa con derecho a percibir utilidades, la remuneración total pagada a todos los trabajadores de la empresa y el monto del remanente generado por el trabajador, de ser el caso. ¿Qué pasa si en este caso la empresa no paga dentro del plazo correspondiente? Si vencido el plazo y previo requerimiento del pago por escrito de un trabajador que se encuentra con vínculo laboral vigente, en este caso la participación en las utilidades que no se haya entregado al trabajador dentro del plazo que habíamos señalado de los 30 días naturales, genera el interés moratorio correspondiente, y es un interés laboral que se va a calcular o se va a añadir en este caso por la demora en el pago. ¿Ya? Hay que también tener en cuenta que hay situaciones donde se puede también reclamar el pago de las utilidades. Tenemos a trabajadores cesados antes de la fecha de reparto, que sería un ex trabajador, que también tiene derecho a cobrar el monto del pago del porcentaje de utilidades que le corresponde. Pero este plazo correría a partir de la fecha de la distribución, en el cual el trabajador podrá reclamar el pago dentro de los 4 años, ¿no? A partir del momento del pago que se refiere a la distribución de las utilidades, tiene 4 años para reclamar el pago de sus utilidades.
En este caso sí no aplicará el interés señalado. O sea, el interés laboral en el cual un trabajador con vínculo laboral vigente requería a su empresa el pago, por la mora se generaba interés, este interés, en el caso de ex trabajadores no aplicaría. También tenemos una situación cuando hay una suspensión de la relación laboral. El requerimiento se hará vencido los 30 días de haberse reiniciado las labores sin que hubiera efectuado el pago de las utilidades, ¿no? Si hay una suspensión de la relación laboral, sea una suspensión perfecta o una suspensión imperfecta, donde un trabajador de repente está con una licencia, pues el requerimiento se hará vencido los 30 días de haberse reiniciado las labores en este caso. Ahora bien, ¿qué pasa si se incumple lo dispuesto por la normativa en cuanto al pago de las utilidades, el pago íntegro de este beneficio o no se ha entregado la hoja de liquidación? Pues aquí en este caso el trabajador podrá recurrir a la autoridad inspectiva ante SUNAFIL, ¿no? Realizando una denuncia. Y esta denuncia puede ser una denuncia presencial o una denuncia virtual, ¿ya? Si en este caso la denuncia, una vez presentada, será evaluada, ¿no? Revisada por la autoridad inspectiva y se va a generar una orden de inspección. Generada la orden de inspección, se va a asignar al inspector a cargo que va a realizar la fiscalización. Entonces, este inspector, en un máximo de 10 días hábiles, va a tener que realizar las actuaciones inspectivas. Y tenemos aquí 4 modalidades de actuaciones inspectivas en el cual el inspector está facultado a efectuar esta fiscalización. Podrá realizar la comprobación de datos o antecedentes a través de requerimientos de la casilla electrónica en la cual el empleador está obligado a tener esta casilla. También va a poder requerir información por medio del sistema de comunicación electrónica, por ejemplo, a través de la planilla electrónica, visitas de inspección a los centros y lugares de trabajo, que sería pues esas inspecciones que se hacen presenciales, y también las comparecencias, que se podrán realizar a través también de medios como Google Meet. En cuanto a las actuaciones inspectivas y realizar las medidas inspectivas, no debería superarse los 30 días, ¿no? Que establece la norma. Se podrán prorrogar en situaciones especiales, ¿no? Pero en principio deberían ser dentro de los 30 días. Hay situaciones particulares donde los plazos de la ampliación de las órdenes de inspección en materia de seguridad del trabajo, sumadas al plazo original de la orden, en ningún caso deben superar a los 30 días hábiles. Y en el caso de accidente de trabajo seguido de muerte del trabajador, el plazo máximo ya será menos, que sería de 10 días hábiles, prorrogable por única vez hasta por el mismo plazo. Entonces, en este caso, las medidas efectivas, una de ellas, por ejemplo, la medida de requerimiento, en el cual pues al empleador se le puede requerir que cumpla con el pago o la entrega de la hoja de liquidación. En este caso, si el empleador cumple con subsanar, entonces se generará un informe que archivaría la denuncia. Pero si sucede lo contrario, que en este caso el empleador no cumple con la obligación que establece la ley, entonces el inspector generará un acta de infracción. ¿Qué conlleva esta acta de infracción? Que pues inicie otro procedimiento, que sería un procedimiento sancionador para determinar pues la multa que se va a imponer por incumplimiento de la normativa sociolaboral. Entonces, volviendo al caso en el cual pues se subsane o no se advierta la infracción, se archiva la denuncia, y si sucede lo contrario, que es una infracción insubsanable, o en este caso se ha detectado esa infracción, ¿no? Por el incumplimiento del empleador, entonces se emite el acta de infracción que dará inicio de oficio al procedimiento sancionador. Entonces, para determinar la multa, hay que encontrar lo que nos dice la normativa al respecto, ¿no? Porque esas infracciones se encuentran tipificadas en el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. Y en cuanto a la materia de utilidades, tenemos que hay 2 infracciones que se han establecido por el incumplimiento de pago de este beneficio o la entrega de la hoja de liquidación. Como infracción leve, se ha establecido no entregar al trabajador en los plazos y con los requisitos previstos las hojas de liquidación de la participación en las utilidades u otros beneficios sociales. Y como infracción grave, se ha determinado que no pagar u otorgar íntegra y oportunamente las remuneraciones y los beneficios laborales a los que tienen derecho los trabajadores por todo concepto,
incluidos también los establecidos por convenios colectivos, laudos arbitrales, así como la reducción de los mismos en fraude a la ley, pues en este caso se considera una infracción muy grave, pasible de multa. Entonces, no pagar las utilidades o otorgarlas íntegramente y oportunamente conllevaría un incumplimiento a la normativa sociolaboral. Entonces, determinada la sanción, ya habíamos establecido que hay infracciones leves y infracciones graves. Entonces, aquí tenemos que la normativa, ¿no? El reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo estableció una tabla de multa, ¿no? Y donde se va a determinar el monto de esa multa, la cuantía de esa multa que va a imponer a la empresa. Entonces, aquí podemos visualizar la tabla, ¿no? Expresada en soles, y tenemos que también que está dividida por régimen de la empresa, por tamaño de la empresa. Si es un régimen especial de la MIPE, en el cual la empresa está debidamente inscrita en el REMIPE, en este caso tendrá un beneficio de una reducción de esa multa. Tenemos acá a las microempresas y a las pequeñas empresas. Si en el caso no está acreditada como MIPE, o sea, corresponde al régimen general, se va a determinar la multa a imponer a esta empresa. Muchas gracias por la atención prestada a esta exposición. Sin antes de ello, vamos a también señalar que Sunafil está presente en todas sus redes sociales. Está presente en Facebook, está en LinkedIn, está en Twitter, está en Instagram, está en YouTube y también está en TikTok. A través de estas redes sociales, Sunafil difunde, ¿no? E informa, capacita a los trabajadores y empleadores sobre diversos temas de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. También Sunafil cuenta con canales de atención de consultas laborales. Uno de los más importantes, por ejemplo, tenemos a Sunafil Responde. Sunafil Responde es un aplicativo que está alojado en la página web de Sunafil, donde trabajadores y empleadores podrán absolver sus consultas a través de este aplicativo, que se realizará en un breve plazo, dentro de las 48 horas hábiles, pues se va a realizar esta respuesta, esta consulta que puedan formularse, ¿no? Entonces, a través de este canal podrán recurrir a poder atender esas dudas que tengan sobre sus derechos laborales. Bueno, finalizada entonces la exposición, estaré atento a las preguntas que puedan formularse en torno a este beneficio laboral de las utilidades. Vamos a revisar entonces qué consultas nos están haciendo en esta red social.
Ya, muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, en las consultas que nos están realizando, tenemos que la señorita Chivita Paz nos pregunta, ¿qué pasa si me entregan la hoja de utilidades mencionando que si no firmo no me harán el depósito, pero posteriormente nunca cumplieron con realizar el pago? Bueno, básicamente aquí tenemos que hay un incumplimiento, ¿no? Porque habíamos señalado en la exposición que es una infracción laboral no pagar o no pagar íntegramente u oportunamente este beneficio laboral de las utilidades, por ejemplo. Entonces, al no realizarse el pago, ya tendrías que realizar una denuncia ante SUNAFIL para poder iniciar la fiscalización laboral correspondiente. La señorita Andrea Flores Prada nos pregunta, buenos días, en el caso de los intereses, si un trabajador solicitó el pago y no se efectuó el abono, allí se considera el interés. Claro, en este caso, cuando ya se ha pasado el plazo, se ha requerido que se pague las utilidades, ¿ya? En el monto que corresponde al pago de las utilidades, también se tendrá que agregar ese interés laboral que corresponde, justamente por la mora del pago de este beneficio laboral. Entonces, aquí también igual, ¿no? Si hay un incumplimiento en no pagar íntegramente este beneficio con lo que corresponda, pues también podrá realizarse una denuncia ante SUNAFIL para realizar la inspección correspondiente. ¿Cuántos días máximo? La señorita Leslie Mon nos pregunta, ¿cuántos días máximo se considera para el pago de las utilidades? Habíamos señalado que una vez vencido la declaración, realizada el vencimiento de la declaración jurada anual del impuesto a la renta que tiene cada empleador y de acuerdo al número de dígito que le corresponda, hay una fecha, un cronograma que ya lo habíamos visto en la exposición, en el cual, pues, a partir del día siguiente de vencido el plazo de esta declaración, tienen 30 días naturales los empleadores para poder pagar esas utilidades a sus trabajadores. Entonces, vencido ese plazo, pues ya el empleador estaría en un pago extemporáneo y si tenemos a trabajadores que están con vínculo laboral vigente, pues pueden hacer requerimiento de pago para que se agreguen los intereses laborales que correspondan. Y si hablamos de ex trabajadores, pues en este caso tendrían que requerir igual el pago y si no hay, si hay ese incumplimiento todavía, hacer una denuncia ante SUNAFIL. Ronald Guayanca, Portugal nos pregunta, ¿la gratificación ordinaria más su abono extraordinario computan para la suma de remuneraciones? Ya, hay que señalar que en este caso la gratificación ordinaria sí es considerado para efectos de remuneración en cuanto al pago de las utilidades, pero el caso de la bonificación extraordinaria no, porque la misma norma sobre la bonificación extraordinaria ha establecido que este tiene carácter de no remunerativo. Por tanto, la bonificación extraordinaria no ingresaría a esa parte, a ese porcentaje en cuanto a ingresos que percibe el trabajador para efectos del cálculo de las utilidades. Por último, Edith Yaranga nos pregunta, ¿los descansos médicos se consideran para el cálculo de las utilidades? Habíamos señalado descansos médicos sí, pero que sean derivados por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Entonces, aquí, si son derivados por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, entonces, pues ahí sí consideraría como días de trabajo para efectos de ingresos, para efectos del cálculo de las utilidades. Pero si hablamos de descansos médicos que derivan de una incapacidad temporal, no se considerarían porque son derivados de una enfermedad común. Y eso la normativa sí no lo establece. Bueno, entiendo que por ahora no hay más consultas, pero si en caso igual lo hubieran sobre el tema, ya había señalado que hay un canal que es Sunafil Responde, donde nosotros estaremos prestos a poder atender sus consultas laborales, tanto sean de trabajadores, de empleadores, ¿no? Sobre justamente tanto los derechos y obligaciones que tenga, pues podrán consultar sobre este tema y otras materias derivadas de la normativa sociolaboral y de seguridad de trabajo a través de este canal. Sunafit Responde, que está alojado en la página web de Sunafit, donde podrán encontrar este aplicativo y hacer su consulta correspondiente. Muchas gracias nuevamente
que tengan una buena tarde y será hasta otra oportunidad.